Pues está grabando la reunión también acá arriba, que nos hizo favor Alfredo, para poder enviársela al compañero de Chiapas, porque él quería que el domingo, y le dije, no, el domingo no. Eso es día de descanso. Pues bueno, comenzamos. Javier, por favor, 20 minutos. Sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. Les agradezco su asistencia y más que nada la atención a la presentación. Y bueno, pues les voy a mostrar lo que sería mi protocolo de proyecto de investigación doctoral, el cual tiene por objetivo el desarrollo de un diseño curricular para un diplomado en desarrollo de competencias digitales para alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de la sede Puebla 211. Para el diseño de este currículo, pues se propone emplear un enfoque centrado en el desarrollo de competencias y refiriéndose esto último a desarrollar procesos críticos reflexivos orientados al desempeño actitudinal en el alcance de objetivos más que en el aprendizaje instrumental. Bien, entonces, bueno, pues como antecedentes quisiera iniciar definiendo conceptos que son las bases para poder abordar el problema a tratar de solucionar. Entonces, bueno, la primera sería el concepto de brecha digital, que bueno, este término señala la fractura en la provisión, acceso y manejo de los recursos de tecnología de información y comunicación. Y bueno, este fue un concepto que se empezó a utilizar a inicios de los años 80 como parte de los resultados del reporte de la Comisión Mylan, en la cual bueno, pues, se encargaba de efectuar lo que era la revisión de la carencia de este tipo de recursos en países en vías de desarrollo. Esto coincidieron estudiosos del estudio socioeconómico como un nuevo indicador de categorización social. Para el estudio de este fenómeno se abordan dos etapas, en la cual la primera se concentra en lo que es la provisión tecnológica y la cobertura en conectividad. La segunda etapa, que es la más actual, aborda lo que es la visión social de las TIC, que en este caso la visión social se refiere precisamente a abordar la complejidad de lo que sería el uso precisamente de recursos de telecomunicaciones y cómputo como un dominio de los ciudadanos para poder participar en lo que se le conoce como sociedad de la información. Si bien esta etapa es más reciente, pues demarca lo que sería la sociedad futura del siglo XXI. Castaño en el 2008 la nombra ya como la segunda brecha digital. Bien, después de esto, pues es necesario saber que si los ciudadanos deben de estar capacitados para poder participar en este nuevo tipo de sociedad, bueno, pues se hace referencia a un segundo concepto que es el de competencia digital, que de acuerdo con el Parlamento Europeo y del Consejo, en el 2006, definen que competencia digital se refiere al uso significativo de las TIC. Esto quiere decir que el uso significativo tiene que ver con un grado de dominio para poder recuperar, evaluar, almacenar y producir y representar, compartir información para cubrir necesidades dentro de este nuevo orden social. Las competencias digitales como tal se refieren al mostrar un nivel de destreza para poder emplear de manera benéfica estos recursos. Pero, sin embargo, es tomando en consideración este concepto como un nuevo elemento de estratificación social, también permite abordar un nuevo concepto que es precisamente el analfabetismo digital, en el cual precisamente para las personas que carecen de estas competencias, pues no pueden pues precisamente lograr hacer un uso provechoso de esta tecnología. Por lo tanto, bueno, pues dentro de lo que sería el diseño de marcos de modelos de acreditación para este tipo de competencias, pues la UNESCO desde el 2008 establece como un marco de guía para poder desarrollar cualquier proceso formativo en este tipo de competencias, pues lo que se le conoce como los estándares de competencias en TIC,
y que, bueno, maneja 3 factores que básicamente desarrollan 5 líneas de desarrollo, particularmente en precisamente dotar de esas habilidades y conocimientos para el uso de tecnologías de información y comunicación. Aquí precisamente marca una pauta para decir que se desprenden a nivel internacional, pues lo que se le conoce como marcos europeos, el marco europeo de acreditación, que bueno, los países miembros de la Comunidad Europea implementan cada uno a su pues, contexto. Y bueno, también por la parte en el continente americano, bueno, pues los norteamericanos a través del ISTEC, pues así que el Instituto para la Estandarización de Tecnologías en la Educación, bueno, pues establecen su propio marco. Respecto a Latinoamérica, por ejemplo, podemos citar el caso de el marco Enlaces, desarrollado por Chile, en el cual también la diferencia a partir de los dos marcos anteriores es que ya este establece etapas de un proceso secuencial. Y bueno, ya conforme a esto, pues abordamos lo que sería la propuesta que se da en nuestro país, que se denomina habilidades digitales para todos. Hasta el momento, bueno, el enfoque en la cual se procura desarrollar este tipo de competencias tiene que ver mucho con el ámbito de aplicación en el contexto urbano. Entonces aquí, obviamente, lo que sería la provisión tecnológica y la cobertura de telecomunicaciones tiene que ver para un contexto en el cual pues hay ciertas flexibilidades respecto a la dotación tecnológica de las aulas digitales. Entonces, pues obviamente se considera que pues el enfoque estratégico para nuestro país pues sigue siendo política educativa, porque esto quiere decir que pues siguen considerando la provisión del recurso tecnológico como la panacea a esta brecha digital, cuando no quieren realmente encarar la dificultad del proceso más complejo que implica el garantizar un marco común de competencias digitales para cualquier docente, sin importar el contexto. Entonces, bueno, de ahí pues se han desarrollado la materialización de este tipo de marcos a través de ciertas iniciativas, como por ejemplo el diplomado en estrategias didácticas para la enseñanza de competencias informáticas de la primera etapa, propuesto por la Dirección General de Educación Indígena y operado por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, en el cual, bueno, pues el objetivo era alfabetizar a todos los docentes indígenas en el uso de TICs a nivel nacional. Se emplearon recursos de video, ¿cómo se llama? De emisión televisiva a través de EduSat para poder hacer llegar precisamente los contenidos educativos, y también se abordó el soporte a través de la plataforma WebCT para efectuar la parte interactiva. Al cabo del diplomado, los docentes lograron, externaron su pues inconformidad o las principales observaciones a que lo que ellos tuvieron como capacitación distaba mucho de lo que era su contexto de aplicación en su centro de docencia, porque dejaban de fuera el poder representar en este tipo de herramientas áreas de conocimiento como lo son la astronomía, el razonamiento matemático, la medicina tradicional y elementos de respeto al medio ambiente.
Entonces hubo como que un desapego de lo que era la capacitación meramente instrumental a ámbitos de aplicación en un contexto meramente rural. De tal manera, bueno, pues aquí la situación es que esto se complica porque, bueno, hablando en números concretos, de acuerdo a cómo son las condiciones de lo que es la educación indígena en nuestro país, pues estamos hablando de que la población indígena en nuestro país representa el 10% de la población nacional. 1 de cada 10 mexicanos es indígena. Y si empleamos criterios de adscripción como lo que es la prueba Planea, desarrollada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya sea por vínculos familiares, por dominio de la lengua o por lugar de radicación geográfica, estos pueden aceptar que también son indígenas y la cifra se duplica. De acuerdo al INE, en el 2017, el sistema educativo mexicano en el nivel de educación básica, aproximadamente se tenía una población de 3.856.788 alumnos en nivel de educación básica por atender, de los cuales, bueno, pues estos se encontraban repartidos en las primarias indígenas, repartidas en todo el territorio nacional. Pero solo el 23.6% de estas escuelas contaban con un equipo de cómputo, o lo reportaron como poseer un equipo de cómputo. Y de este tanto, menos de la cuarta parte, el 23.5%, cuentan con acceso a Internet. Por otra parte, bueno, pues en lo que respecta a los docentes, de la población censada de acuerdo al formato 911 de la SEP, el 10% de los docentes que se encontraban en una carrera de licenciatura para educación multicultural o bilingüe o para el medio indígena, era del 10%. Este 10% se encontraba repartido el 74.2% en institutos normales y el 79.5% en la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual, bueno, a la fecha, dentro de las, pues ahora sí que sedes que tienen a lo largo del territorio nacional, la unidad de Ajusco cuenta con la licenciatura en Educación Indígena y la sede de la UPN Puebla 211 desarrolla otro programa educativo que es la licenciatura en Educación Preescolar y Educación Básica para el Medio Indígena, tomando en cuenta el plan de estudios como tal, el PEDMI del año 90, el cual no ha sufrido modificaciones desde esta fecha. Ahora bien, precisamente enfocándonos en el plan de estudios que desarrollan estas dos instituciones, en la unidad Ajusco presenta un plan en el cual solamente en el tercer y cuarto cuatrimestre abordan dos asignaturas que tienen que ver con la capacitación en competencias de tecnologías, bueno, en competencias digitales, que es el procesamiento de información numérica y los medios tecnológicos para la profesión. De ahí, las demás sedes, las que llevan el plan de estudios de PEDMI 90, como lo es la sede Puebla 211, el plan de estudios no considera ningún curso, ninguna asignatura con el enfoque de la capacitación en competencias digitales. Bien, de tal manera entonces, bueno, pues podemos decir que la problemática se enfoca inicialmente en que, bueno, pues estamos hablando de que esto es más política educativa, o sea, es seguir considerando que se debe de abatir la primera brecha digital y pues que en algún momento esto eventualmente llegará a todos los rincones del país, pero pues obviamente el hecho de decir que la dotación tecnológica y la conectividad resolverán precisamente esa parte de participación en la sociedad de la información. Y obviamente no consideran tampoco la discrepancia entre lo que es el ámbito del contexto de la labor docente en el medio indígena o rural y el contexto urbano. A final de cuentas, bueno, pues hasta ahorita seguimos en números pues muy rojos, por así decirlo, en cuanto a la acreditación de este tipo de competencias para los docentes que se envuelven en este tipo de contextos,
porque ellos raramente dentro de su planeación didáctica consideran todos los recursos que se encuentran en Internet. Una, por precisamente el efecto del analfabetismo digital, y dos, por precisamente no contar con las habilidades para poder manipular o adaptar a todos aquellos recursos que se puedan encontrar en un lenguaje diferente a aquel de su centro de docencia. Y entonces, bueno, pues aquí la situación es que digamos, el recurso más utilizado es el libro de texto gratuito, que ya se encuentra convertido a un formato digital, pero que, bueno, pues ha sido traducido de aquel que se provee de forma física en el ámbito urbano a lenguas de mayor uso, como el náhuatl, el maya y el totonaco. Entonces, aquí la cuestión es que, pues, la guía para la planeación docente, pues lleva un poco, bueno, bastante lo que sería el enfoque de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como se desarrolla en el medio urbano. Y entonces, bueno, pues por una parte tenemos que no hay recursos, y los recursos se encuentran en un idioma diferente al que podrían utilizar en su centro de enseñanza, sin poder modificarlo. Bien, entonces, de acuerdo con esto, bueno, pues surgen preguntas de investigación que precisamente tienen que permitir abordar como tal la solución para el problema. Entonces, las preguntas principales que se hacen es una, en particular, dice: ¿cuáles son las competencias digitales que los docentes para el medio indígena deberían poseer para hacer un uso significativo de las TIC? O sea, en este caso, cumplir con lo que sería la competencia digital como tal. La segunda sería: ¿cuáles son los recursos de TIC que el docente para el medio indígena debe de apropiarse y dominar a fin de poder construir, categorizar, compartir y participar en redes de conocimiento? La última pregunta, que tiene que ver como un enfoque de más largo alcance, pues habla de saber qué aplicaciones informáticas promueven la preservación y desarrollo del pensamiento crítico en los docentes para el medio indígena, sin afectar la cosmovisión que tradicionalmente tienen. Entonces, a partir de estas preguntas de investigación, se genera la presente hipótesis, la cual pues habla de decir que, bueno, el diseño de un currículo del diplomado en desarrollo de competencias digitales y su propia puesta en marcha permitirá a los docentes para el medio indígena desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado por TIC de acuerdo a los requerimientos educativos de la sociedad del siglo XXI. Y bien, bueno, pues a partir de esta hipótesis surgen dos variables, que en este caso estamos hablando de decir que la variable independiente sería pues precisamente el currículo del diplomado en desarrollo de competencias digitales para docentes del medio indígena, y la variable dependiente sería el nivel de competencia alcanzado en habilidades digitales de los alumnos precisamente de la institución que vamos a tener de convenio para poder trabajar esta propuesta, que serían los de la LEPEDMI UPN 211, sede Puebla. De tal manera, bueno, pues al ya tener considerado cómo sería el marco de referencia para poder desarrollar la solución, el diseño metodológico pues se emplea un enfoque de investigación-acción en el cual se pretende el desarrollo de competencias a través de observaciones de los procesos de planeación didáctica que desarrollan actualmente los docentes, a fin de determinar cuáles son las técnicas que utilizan para poder llevar a cabo precisamente la proyección en cuanto al alcance de resultados de aprendizaje, y de alguna manera determinar cómo poder incorporar el uso de TIC para enriquecer y potenciar el logro de estos objetivos de aprendizaje. De ahí, pues es necesario, precisamente considerando que existe un desapego entre lo que serían los marcos normativos de competencias digitales docentes, establecer aquel que nos permita determinar, de acuerdo al contexto de desarrollo de la labor docente en el medio rural o indígena, pues las propias que podrían determinar los parámetros de evaluación del desempeño docente y la función docente misma. Todo esto a través de la investigación documental,
A partir de eso, bueno, pues teniendo en consideración el obtener el marco de referencia de este conjunto de competencias digitales, partiríamos a elaborar el diseño instruccional mediante una mediante una metodología del modelo ADI, que tiene que ver con etapas de análisis, diseño, implementación, desarrollo, implementación y evaluación, a fin de materializarlo a través de secuencias didácticas, estableciendo precisamente la estructuración de los contenidos disciplinares para poder desarrollar precisamente este conjunto de competencias. Para poder efectuar un análisis cuantitativo del progreso del aprendizaje, se está proponiendo precisamente llevar a cabo un proceso experimental con un enfoque de pretest para decir, bueno, tener un punto de referencia del nivel inicial de competencias digitales que tienen los alumnos de esta carrera, y después desarrollar la intervención educativa a través del diplomado, y luego volver a evaluar estas mismas competencias para poder hacer un contraste entre un previo y un después al proceso formativo. De ahí, de acuerdo a este conjunto de resultados, se desarrollará un conjunto de procesos de tipo estadístico para determinar lo que sería el factor de ganancia de Hake de la Universidad de Indiana, el cual en términos concretos establece una ganancia normalizada entre precisamente dos momentos. Al determinar esta ganancia, que tiene un intervalo de significancia entre 0 y 1, se puede aplicar una prueba paramétrica de Human-Whitney para decir si es que hubo una ganancia sustancial o no a través de la intervención educativa. Y entonces, de tal manera, al desarrollar este diseño metodológico, podríamos decir que el objetivo general precisamente es diseñar el currículo del diplomado en desarrollo de competencias digitales para alumnos de la licenciatura en educación preescolar y educación primaria para el medio indígena, el EPEDMI 90, de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Puebla 211. Precisamente ya en el nivel de evaluación cuantitativa del proyecto doctoral, bueno, pues estamos hablando de que los objetivos específicos, en primer lugar, sería establecer las competencias digitales para los docentes indígenas, determinar el nivel de dominio actual de competencias digitales de estos mismos alumnos, diseñar el currículo del diplomado en competencias digitales, gestionar el diplomado de desarrollo en competencias digitales para el grupo experimental, y otra vez volver a evaluar el dominio final de competencias digitales en este grupo de alumnos. Quisiera ya de manera concreta poder enfocarme ya en los resultados esperados, porque de cierta manera eso es lo que motiva esta investigación, dado que, bueno, pues estamos hablando de que la segunda brecha digital está más que presente en el sistema educativo del país. Y bueno, pues no sé, dependiendo de la naturaleza de la dirección gubernamental del país, bueno, pues esto sigue siendo meramente política, ¿no? Justificar los gastos que se hacen en cuanto a provisión tecnológica y el desarrollo en la infraestructura de telecomunicaciones, y no enfrentar un problema que es más complejo, que es precisamente garantizar la estandarización o la normalización de competencias digitales que permitirán garantizar la inclusividad en la sociedad futura del siglo XXI del país. Entonces, con esto vamos a esperar tener una estrategia educativa para el abatimiento de la segunda brecha digital en México, a través de la generación de cuadros docentes, obviamente indígenas, que incluyan formación en competencias digitales. En concreto, los productos esperados sería un diagnóstico de necesidades formativas en competencias digitales para este tipo específico de docentes, un conjunto de modelos de tareas de la función docente indígena, empleando ingeniería de usabilidad, en la cual permite abandonar un poco el hecho de la capacitación meramente instrumental y efectuar de forma pertinente la intervención tecnológica sin distraerse de los objetivos de aprendizaje.
Y obviamente al final lo entregable, tanto para lo que sería la institución anfitriona, que en este caso sería la Universidad Pedagógica Nacional sede Puebla 211, es otorgarles el currículo del diplomado en competencias digitales para docentes del medio indígena, que pudiera permitir complementar los estudios pues de licenciatura, que al final, bueno, en un inicio se propuso que se modificara, pero bueno, pues de forma muy concreta la responsable o coordinadora del programa dijo que esto respondía a un proceso burocrático más complejo y completamente casi muy difícil de poder lograr, y que bueno, la alternativa sería precisamente elaborar una propuesta que complementara a los estudios que ya se han venido desarrollando desde el año 90. Y bueno, pues de tal manera, al tener ya a este conjunto o estos cuadros docentes, permitir que pueda desarrollarse una plataforma de desarrollo y colaboración para profesionales que se desenvuelven en este medio. Por último, bueno, pues como lo decía casi al principio, el enfoque a largo plazo es precisamente dar inicio con un proceso de sistematización para la preservación del conocimiento ancestral indígena, dado que, bueno, definitivamente el conocimiento, al no tener ese medio de transmisión en el cual los mismos pueblos lo hacen de forma meramente verbal, pues está en riesgo inminente de desaparecer, dado que pues las lenguas cada vez se están perdiendo, y obviamente las personas que dominan no pueden llevar a cabo en los procesos de registro, Muy bien, Javier. organización y pues Carmen, respaldo de si nos todos haces favor de estos darnos sus conocimientos que se comentarios, ¿cómo lo tienen. viste? Bueno, Javier, pues en primera Bien, entonces instancia, bueno, pues muy eso clara tu sería una meta a exposición. largo alcance, y bueno, También el pues documento me nuevamente parece que les está muy agradezco bien su atención, elaborado. y bueno, pues Y si les finalmente me parece disculpo bien, por no un sé poco cuánto tiempo, Rocío, los tengo para la inconvenientes revisión. del retraso por cuestiones Adelante, adelante, lo tecnológicas, que necesites. pero bueno, pues Voy a esta es mi ir, propuesta, bueno, a la y quedo a partir de la atento de sus lectura del observaciones. documento me surgen algunas dudas, fíjate que además no se me aclararon en la exposición ahorita. Tú vas señalando a lo largo del documento, pues toda la situación, problema que no cabe duda que es como tú la planteas. Sin embargo, ya después cuando empiezas a hacer la revisión de los estándares, Javier, es donde empiezan a surgir mis dudas. Eh, Tú en algún lado comentas que ninguno de los estándares actuales te parece pertinente para evaluar a este segmento de la población. Creo que ahí pues hace falta una justificación más profunda, sobre todo porque, por ejemplo, el marco común europeo pues establece, me parece que la rúbrica de evaluación de la competencia digital, eh, no me acuerdo bien si son 4 o 6 niveles de desempeño. O sea, se me hace muy difícil que un esquema tan complejo como el que se generó en el espacio europeo no te sea de utilidad. No entendía ahí esa parte que pues yo lo planteo más bien como una duda eh, en relación a ello, porque o qué es lo que no te cuadra de todos los estándares. O sea, al final también el del ISSSTE sí tiene, ahí creo que puedes tener razón, que es complejo porque las competencias que ellos plantean son mucho más sofisticadas, en mi opinión, que las que se plantean en el marco europeo. Eh, Debido a que, bueno, a partir de los indicadores tienes que generar pues todas tus herramientas, ¿no? Pero en el caso del marco europeo de competencia digital docente, está dada la rúbrica, los niveles de desempeño y los ámbitos de desarrollo de la competencia, como bien lo señalas. Entonces, no sé por qué no te parece adecuado. ¿Me podrías explicar? Ajá.
Bueno, sí, doctora, perdón. Este, al momento, bueno, de lo que he revisado, precisamente el marco europeo define que ciertamente hay aspectos que tienen que ver otra vez la mera capacitación instrumental. O sea, en este caso yo quiero creer que en un inicio tiene que ver mucho con el poder habilitar, tanto en conocimientos como habilidades, para el mero uso instrumental. A final de cuentas, cuando hay un desapego en lo que es respecto a los procesos educativos, o sea, a lo que me refiero es que no es lo mismo enseñar en un ámbito urbano que en uno rural. Ajá. Porque, por ejemplo, para nuestro país, pues para empezar, creo que ya de por sí tenemos ciertas restricciones. Ujú. Para países del primer mundo, como lo es la Comunidad Europea, bueno, asumen que bueno, tendríamos que considerar que ya existe de antemano una provisión tecnológica y una conectividad que permitiría precisamente implementar modelos que tienen que ver precisamente con el poder dar por hecho que ya se cuentan con ciertas comodidades que da el ámbito urbano. Entonces, como que es precisamente a mí lo que se me hace es como decir que ya dan por hecho que la dotación o la provisión tecnológica está dada. Cuestiones que para nuestro país pues es completamente, pues como lo observaba yo ahí, aún menos de la cuarta parte de la provisión. Entonces, desde ahí yo creo que, bueno, pues para empezar, bueno, no es precisamente como decir, voy a enseñarles a utilizar el ábaco o a sumar con el ábaco y si no tengo el ábaco. A lo mejor precisamente aquí sería pertinente hacer el señalamiento de que, por ejemplo, en lo que es la enseñanza de las matemáticas, existe dentro de esta misma lo que se le conoce como etnomatemáticas, porque por ejemplo para desarrollar el proceso de enseñanza, los docentes de estos medios utilizan elementos que son familiares para las personas del lugar de docencia. Por ejemplo, utilizan granos de maíz, o Oye, pero utilizan ahí varas, fíjate utilizan que balanzas, o sea, objetos ya que de tienen que entrada ver encuentro propiamente con una el inconsistencia en el entorno sentido donde de se que la encuentran. competencia Y digital bueno, está pues en este caso, directamente bueno, asociada a la en sí herramienta lo que yo y a quisiera la recuperar de eso disponibilidad es precisamente esa competencia que se del enfoca hardware, más el software y en la el concepto del conectividad. conocimiento mismo que hay Entonces, que transmitir no creo que sin tu la símil que dependencia haces con la tecnológica. enseñanza de la Cosa que matemática, precisamente, por pues ejemplo, en el aplica caso hasta de los cierto punto, europeos, porque ¿cómo sí desarrollas encuentro muy entonces la marcado como un competencia inicio, ¿no? O sea, digital sin es el tecnología? punto de partida, el hecho de decir, bueno, pues vamos a conocer los instrumentos y luego vamos a ver en qué se aplica. Eh, afortun- Ajá. bueno, es que aquí en general, bueno, o de Claro, hecho de forma pero vuelvo específica, al, mira, el, estos son conceptualmente suena herramientas, bien, ¿no? pero A a final de la hora cuentas, de la implementación no es práctica aprender a utilizar la herramienta, no lo veo tan sencillo. O sea, sería entonces, en todo como caso, no objetivo estarías hablando primordial de competencias desarrollar digitales, procesos porque las cognitivos competencias para un resultado de digitales, vuelvo al aprendizaje mismo punto, utilizando herramientas, o están sea, no perder asociadas al dominio de vista el herramiental enfoque de o a la generar un resultado de aplicación de las aprendizaje, herramientas. pero no precisamente Entonces, tal vez lo que tú estás aprendiendo o pensando por es en medio esto del que se aprendizaje llama de la el herramienta. pensamiento La computacional, herramienta debería de que ser trata un medio de que debería volverse visualizar, digamos, transparente. el trabajo meramente cognitivo a partir del razonamiento equiparable al funcionamiento de las computadoras. Entonces, creo que a lo mejor hay que explorar un poco más la literatura, porque en este afán emancipador, pues no sé qué tan factible sea disociarse de la tecnología, hablando específicamente de la competencia digital. O sea, todas las demás Sí, claro. competencias del currículum de esta licenciatura muy probablemente se pueden desarrollar sin una dependencia de la herramienta. Pero en el caso de esta competencia específica, hay ciertos supuestos sin los cuales no se puede partir. Y creo que de ahí vienen todas las demás preguntas que tengo
en relación a tu trabajo, porque me pareció, ya lo leí muchísimas veces, y ya con las últimas lecturas ya fue que comprendí un poco esto que tú quieres hacer, pero es donde viene el choque, digamos, del planteamiento, porque incluso desde el proceso metodológico, a ver, tú dices que vas a aplicar un test, después vas a hacer el diplomado y vas a volver a aplicar el test. Pero el test que tú estás proponiendo es un test que evalúa las creencias de los profesores sobre la competencia digital. Ese es otro tema también diferente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una indefinición o yo no comprendí adecuadamente. Las preguntas de investigación, pues me parecen muy lógicas, de cuáles son las competencias digitales de los docentes, cuáles son los recursos que se tienen y qué aplicaciones informáticas promueven. Esa última, sí es como, esa sola es una tesis completa, ¿no? O sea, al final, y creo que es otro tipo de desarrollo. Entonces, pues no sé si podrías abundar al respecto, porque revisé la publicación del cuestionario que estás proponiendo, el de Falcinelli y Laici, perdón, y bueno, pues justamente es un cuestionario sobre las creencias, que lo que mide es, pues, qué piensan los profesores a propósito de la competencia digital, que no es propiamente la competencia en sí, ¿no? En ese sentido, estos estándares que tú has tomado miden una cosa distinta de lo que tú estás tratando de medir con la aplicación de este cuestionario. Entonces, no sé si lo entendí bien o me puedes aclarar. Porque sí, la verdad que no vi pues son dos temas. Una cosa es lo que el profesor cree de las competencias digitales y otra cosa es el grado de dominio que tiene. Entiendo esta idea de lo instrumental y después tener un pensamiento crítico para saber qué herramientas usa, en qué momento o para qué. Eso es una cosa también diferente de cuáles son las aplicaciones que nos van a ayudar a preservar pues su cosmovisión y su forma de vida, ¿no? Son tres temas completamente diferentes, entonces ya no me quedó claro a cuál es al que te quieres referir o cuál es el que quieres investigar en profundidad. Y pues otra observación que tendría también es sobre la expresión diseño curricular, porque el ADIE, el método que tú propones o la metodología de diseño no es una metodología de diseño curricular, es una metodología del diseño instruccional, que es como el siguiente paso al currículum. Entonces, creo que para facilitar y no caer o incurrir en lugares que puedan dar lugar al cuestionamiento, pues simplemente cambiaría la expresión de curricular por instruccional, porque si conservas la expresión diseño curricular, ahí entrarías a otro tema completamente distinto, que pues qué es el currículum en un sentido amplio, cómo se vincula el currículum con las comunidades donde se crean los programas, y esa es otra tesis. Entonces, yo creo que sería más fácil ir directamente a diseño instruccional, el método ADIE y sacarse esto de encima, porque de otro modo, pues creo que te lleva a un plano diferente de la propuesta, ¿no? No sé cómo ves, Javier. A ver, creo que no nos escuchan. No tiene, ahí está, pero no tiene, híjole, no tiene activado su micrófono. ¿Lo podrías activar, Javier? A ver, Javier, ¿te escuchamos? Ya, sí es que me lo desactivaron desde allá.
no sé, bueno, no fue intencional. Sí, Ok. bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora, por sus observaciones. Y bueno, respecto a lo que fue de la parte del diseño utilizando la metodología ADI, fue como una, pues darle seguimiento a una recomendación de la revisión del doctor, ay, se me fue su nombre, el de España, que nos dijo que precisamente para el desarrollo de diseños utilizáramos algún modelo precisamente de este tipo. Entonces, bueno, Claro. sí, yo en general, bueno, pues lo agregué como parte de la recomendación. Este, Sí, es correcto. Lo único que te digo es que esa no es una metodología del diseño curricular, sí, es una metodología del diseño instruccional. instruccional, Entonces, sí. la recomendación me parece correcta y pertinente, aunque el mismo autor de este modelo ADIE, pues ya tiene ahora un nuevo modelo que es el SAM, ¿no? Que es un modelo Sí, súper simplificado de la ADIE. Pero el ADIE, pues la verdad que es el más común y es el más fácil de hacer, ¿no? Entonces, ahí no tengo ningún problema. Lo único es que quites la expresión, en mi opinión, o sea, la expresión curricular, porque eso pues ya me daría pie a un montón de otras preguntas que no están planteadas en ningún lugar del documento. sí, la Entonces, situación aquí, mejor hablar de instruccional, ¿no? sí, y bueno, y en esta parte se liga a la solicitud que me hizo la misma institución de que dijera que yo propusiera precisamente el currículo de un diplomado, el diseño curricular de un diplomado. Entonces, pues obviamente al tratar de conciliar precisamente la recomendación del doctor Luis y con la solicitud de la institución, pues ahora sí que no quise descartar ninguna, ¿no? Claro que obviamente aquí ya con sus observaciones, pues viene una parte de retroinspección para poder, pues precisamente enmarcar esa en la forma concreta, ¿no? Diseño instruccional o diseño curricular. Yo creo que ahí lo tendría yo que consultar con mi asesora para que de tal manera pues no caiga en ese tipo de contradicción o de inconsistencia. Sí, Ujú, ujú. y bueno, a partir de eso le comento, doctora, pues sí, el hecho de poder seguir revisando lo que serían los marcos normativos de competencia, también lo quiero ligar a lo que es el uso o desarrollo de precisamente artefactos de tipo computacional para disminuir la curva de aprendizaje de lo que serían este tipo de artefactos para personas que no son completamente expertas en este tipo de elementos. Entonces, ahí lo que sucede es que un enfoque tomado desde lo que es la ingeniería de una usabilidad, en el cual ahí lo mencionaba a través de Nielsen, es precisamente un enfoque orientado en la tarea, o sea, es decir, precisamente cómo las personas desarrollan esa tarea y de eso determinar elementos o momentos en los cuales puede darse la intervención de las herramientas. Y bueno, ahí pues precisamente yo decía que pues aquí es la parte difícil de poder conciliarlo con los niveles, o bueno, en este caso los marcos normativos, porque sí, como bien usted lo señala, ahí es precisamente hablar de uso de herramientas, ¿no? Que tienen características específicas y que se debe de ser diestro en poder identificar qué elementos utilizar de estas herramientas en circunstancias específicas. Yo le comento precisamente, a lo mejor será, no sé qué tan pertinente hacer esa propuesta para poder, si no modificar, a lo mejor sí utilizar alguna especie de cuadro comparativo para poder obtener uno que esté lo más propio a lo que sería el contexto de aplicación al medio rural, ¿no? Tomando en cuenta las restricciones de la falta de provisión. Sí, lo entiendo. Y pues a lo mejor antes de seguir buscando en los estándares, Javier, pues te tienes que plantear qué es lo que quieres saber, o sea, el nivel de competencia, el modelo de uso o las creencias de los profesores sobre las tecnologías o las competencias digitales. Sí, O sea, yo, creo que de fondo eso es lo que me hizo más ruido en el trabajo, ¿no? sí, claro, porque a final de cuentas en lo que es el cuestionario para, o el instrumento de evaluación de competencias tecnológicas, sí, el, el perfil o el aspecto en cuanto a lo que es el uso instrumental, queda muy,
pues quisiera yo decir hasta subjetivo, pero ciertamente yo lo trato o lo trataré de aterrizar en el punto en el cual, pues por ejemplo, necesitan desarrollar, no sé, por decir algo, una presentación y bueno, pues ellos vean más que nada, por ejemplo, si lo estaba haciendo en un papel rotafolio, bueno, pues cuál es el uso de la metáfora para decir, mantengo esa metáfora y ahora la paso a la herramienta específica, por ejemplo, PowerPoint, ¿no? O PowerShare de Open Source, etcétera, y que no vea tanto la herramienta, sino lo que yo deseo hacer, ¿no? Y que obviamente al final, en el momento de acreditarlo con un estándar, decir, ah, bueno, el profesor desarrolla presentaciones utilizando herramientas ofimáticas, y bueno, pum, pueda decirse si se cumple o no se cumple, ¿no? Pero sí esa parte. Oye, pero volviendo, fíjate que en el estándar del marco común europeo, así justamente así está descrito el indicador, o sea, no está atado a las marcas ni a nada, sino va describiendo lo que puede hacer en relación a, pues desde prender la computadora Sí, sí. hasta el último nivel, que ya es, como bien lo dices, un nivel muy desde la ingeniería o sí, desde los sistemas mismos de información. Pues no sé, fíjate, yo creo que eh, ahí estamos teniendo como una inconsistencia en la concepción misma de la tesis, ¿verdad? Entiendo esto que dices de la metáfora, pero al final vas a tener que llegar al punto de las herramientas. O sea, eso es algo que no hay como saltar en esta competencia específica, ¿no? Y ahí, pues, finalmente mi recomendación sería pues que revalores el uso de este cuestionario el cuestionario de competencias digitales en educación superior de 2014, porque según lo descrito en el propio instrumento, pues no es, lo que mide son creencias y expectativas de los profesores en relación al uso de la competencia digital mientras enseñan. Muy bien, sí. Entonces, pues a lo mejor ese no es el cuestionario que te va a ayudar a ver cuál es el grado cuáles son las competencias que tienen los profesores, ¿no? O sea, como que te estás preguntando muchas cosas diferentes a propósito del mismo tema. Y para la tesis de doctorado, pues la verdad que mm, tienes que guiarte por una sola de las preguntas y después sus preguntitas asociadas, porque en tus preguntas las tres son tres campos diferentes, ¿no? Ah, Y eso te va a dispersar tu esfuerzo. ok. Entonces, Bueno, a partir de estas preguntas has ido eligiendo los instrumentos y creo que eso puede complejizarte muchísimo la tarea de llegar al punto que quieres llegar, ¿no? entonces nada más yo le consultaría, doctora. O sea, a final de cuentas quiero entender que por una parte está lo que sería propiamente el uso instrumental y por otra, pues ahora sí que la evaluación de las competencias como tal. No, más bien, por un lado está la competencia digital, Sí. como tú quieras verla, y por otro lado están las creencias de los profesores sobre la competencia digital, ¿no? No, 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 no. Asumiendo que, digamos, yo pudiera ya elaborar un cuadro comparativo de a lo mejor los instrumentos que están disponibles y me dijeran alguno en concreto que a lo mejor este está alineado con tal marco de estandarización, yo no me podría distraer en el hecho de decir, bueno, por una parte estoy midiendo la competencia y por otra determinar exactamente el nivel de dominio de una herramienta. Yo creo que no se puede disociar, o sea, tampoco quiero decir que para ser competente digitalmente tienes que ser experto del Word, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que la mayoría de estos estándares mide, pues o que ayuda, digamos, a poder valorar, es cuánto sabe y si lo sabe usar el profesor, cada una de las herramientas y dispositivos, pero no mide el grado específico de dominio de cada herramienta. O sea, incluso si ves el del ISSSTE, por ejemplo, pienso ahorita la competencia que se me hace más complicada del ISSSTE es la de impulsar la ciudadanía digital. Ajá. Y entonces no está asociada ahí a ninguna herramienta, pero supone que el profesor
utiliza aplicaciones, utiliza la computadora, utiliza el Internet para impulsar el desarrollo de esta competencia de ciudadanía digital en sus estudiantes. O sea, subyace ahí, como tú lo dijiste al principio, una idea del dominio de la herramienta. No quiere decir que los profesores tengamos que ser paqueteros, ¿no? Claro. Pero sí tener claro cuándo usas una hoja de cálculo, cuándo usas una presentación. Tampoco tiene que ver con si tu presentación es bonita o fea, sino si es funcional y sirve a su propósito. Ya. Entonces creo que ahí es donde tú tienes que recuperar el estándar que te parezca mejor. Yo no creo, ahí difiero de tu criterio de que estos estándares no sirvan para evaluar las competencias en el medio indígena. O sea, el medio, en una visión muy pragmática de la situación, pues independientemente del medio, la competencia es unívoca. O sea, ahí está dada la competencia de forma internacional en todos estos estándares, y si cuando los compares vas a ver que todos llegan más o menos al mismo punto o nivel de desempeño. En tal caso, como dice la doctora Frida, deberíamos pensar la competencia como un conjunto vacío que tú vas a cargar de significado. Claro. En ese sentido, tú tendrías que decir, bueno, pues, ¿cómo esta competencia digital puede estar enmarcada en el medio indígena? Sí, pero es que precisamente a eso es lo que me refiero, doctora, y creo que ya a lo mejor me lo dijo hasta por mí, pero definitivamente el punto aquí es que cuando uno está empleando un enfoque instrumental, pues incluso puede separarse del ámbito de aplicación, ¿cierto? O sea, uno crea escenarios hipotéticos, etcétera, y en el momento de poder desarrollarlo con bajo ciertas circunstancias, como que sí se queda uno con bueno, pues podría yo decir, absorto, por llamarlo de alguna manera, al ver que no es posible utilizarlo directamente. Y entonces, pues tanto como decir, sentirme competente o no competente, bueno, pues es precisamente eso, o sea, lo que yo poseo y lo que puedo aplicar. Exacto, entonces yo creo que sí puedes medir por un lado, con estos estándares, cualquiera que tú elijas, lo que el profesor de verdad sabe y usa, punto. Okay. Y luego ver cómo puede utilizar esto que sabe y usa, o cómo ampliar estas competencias para que no lo disocie o lo pueda usar en el contexto en el que se desarrolla. Y te pongo un ejemplo muy claro. Sí. A ver, si yo quiero, y esto ya no es un escenario hipotético, sino tuve un alumno o varios alumnos que trabajaban en una comunidad Oaxaca, en un pueblo que se llama Matagallinas. Ya te imaginarás, es un pueblo de la montaña donde hay una sola conexión a internet. Sí. Y obviamente no es, pues los estudiantes, ellos daban clases en un colegio salesiano y tenían desde la primaria hasta el bachillerato. Entonces, obviamente el internet no era su medio prioritario de acceso a la información. Tenían sus libros de texto, como tú lo dices muy bien en tu documento, y tenían además varias computadoras que servían, pues, dentro de todo bien, porque había electricidad. Ok. ¿Qué hizo el alumno para explicar cómo era? Hizo un proyecto para que los niños aprendieran a castrar a los becerros. No me acuerdo por qué, pero eso era lo que él trabajaba, como una onda de formación en el campo de la veterinaria en los niños de bachillerato. Como obviamente el internet no iba a ser de utilidad, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos una aplicación en CD para que explicara en video cómo se hace el proceso, y después hicieron una evaluación automatizada para ver la parte cognitiva. Ya. Si los estudiantes habían comprendido el proceso. Y ya después venía la aplicación práctica y un examen final, ¿no? Ok. Entonces, eso a mí me parece que es un indicador de la competencia digital de este alumno, porque tuvo la capacidad de visualizar todas las herramientas, identificar la necesidad y proponer la herramienta adecuada para el medio en el cual se iba a utilizar. Ya, sí. Entonces, creo que eso es un poco lo que tú tendrías que evaluar, pero
nuevamente, o sea, supone un cierto conocimiento del profesor que ahorita tú no sabes cuál es. Entonces, hay que evaluarlo invariablemente al principio para pues saber hasta dónde llega su dominio del conocimiento general de la competencia digital, para que tú eventualmente les des un bagaje en tu diplomado, que es lo que yo pensaría, o sea, darles un bagaje básico de, pues, qué es una plataforma, qué es una aplicación, qué es software, qué es hardware, para qué nos sirve cada tipo de cosa y qué tipo de aprendizajes impulsan los estudiantes, para que a partir de este bagaje que logres construir con los profesores, ellos tengan esta capacidad crítica de seleccionar el más adecuado en el entorno que se desarrolla. Sí, efectivamente. Creo que ese sería como el fin del diplomado y sería algo mucho más coherente. Podrías aplicar tu cuestionario de creencias, que también te ayudaría a, digamos, a facilitar el diseño instruccional, para que a partir de las preconcepciones que los profesores tienen, puedas construir un mejor proyecto de diplomado. Efectivamente. Pero no sería la herramienta, no sé si es lo más importante de evaluar en el proyecto de la tesis, o sea, lo que creen o lo que dominan, ¿no? No, definitivamente yo creo que lo segundo, pero ciertamente Entonces, es sería completamente... interesante saber, ¿no? Porque yo creo que, fíjate que lo que también he notado en estos ámbitos es que indígenas o rurales, más que indígenas, porque la verdad que mi aproximación al contexto indígena es mínima, pero sí en los contextos rurales es que ellos creen que no lo necesitan Ajá, y entonces nunca desarrollan esa competencia. Al creer que no lo necesitan, eh, pues se autoexcluyen de procesos de desarrollo posterior ellos mismos y con ello también condenan a sus estudiantes a la marginación y a esta segunda brecha. También el rechazar de inicio las competencias digitales los deja de lado de todas estas nuevas corrientes, como te decía, la del pensamiento computacional, el aprendizaje profundo, todas estas nuevas estrategias que se están desarrollando, que son paralelas al desarrollo tecnológico. O sea, al tener estas creencias, pues se marginan completamente, ¿no? De un futuro que, pues no sé qué tan inmediato vaya a ser para ellos, pero eventualmente va a suceder, o sea, tan solo por el acceso a la información y el acceso a los dispositivos que ya se tiene, pues no cabe duda de que aún en los medios más distantes esto está sucediendo o por suceder, ¿no? sí, 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 definitivamente. Sí, Entonces, perdón, uh-huh. No, dime. es que a lo mejor yo creo que el punto fue muy concreto en el instrumento para poder determinar o hacer el pretest o la determinación de competencias. Yo creo que ahí nada más lo que me faltó fue tiempo porque de las herramientas que estuve encontrando, yo quise seleccionar también aquella que pudiera ya de alguna manera decir que la obtención de la información fuera pues muy concreta, por así decirlo, ¿no? O sea, no tener que estar en un proceso de depuración, de selección, de normalización, etcétera. Pero bueno, yo creo que sí también tuvo su parte de riesgo y a lo mejor yo en un tiempo no muy, muy tardío, tener a lo mejor una segunda o tercera propuesta de un instrumento que a lo mejor sometería yo a evaluación para poder conseguir el enfoque que sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted, doctora. Uh-huh. Sobre eso, por ejemplo, la UNAM tiene su herramienta de habilidades digitales que está libre, o sea, conocimiento libre, la puedes bajar ahí de la página de la de GETIC, ya está hecha la herramienta. También vuelvo al marco europeo, porque el ISTE la verdad es que sí hay que hacer los instrumentos, pero en el marco europeo tú puedes tomar eso como una rúbrica y volverlo cuestionario, eso y nosotros ya lo hicimos. Okay. Tomamos solo algunos de los indicadores, porque ya los dos últimos niveles y varios de los ámbitos no nos parecían aplicables al contexto. Entonces tú podrías tomar ese marco y decir, vale, pues
me voy a alinear con este y con base en ese desarrollas tu instrumento, porque este que estás proponiendo es para otra cosa. Claro, sí. Sabe, y ahorita precisamente el día viernes, no, fue el sábado precisamente en la tarde, noche, ya estuve revisando una publicación australiana que precisamente, dadas sus comunidades que también tienen de indígenas, ellos elaboraron su propio instrumento. Y entonces, Okay. la verdad le digo, fue un poco desfasado y no me dio tiempo de poder contrastarlo a detalle con el otro instrumento, pero yo considero que precisamente fue eso, la premura del poder tener que cumplir en tiempo, pero pues a lo mejor yo veo que es muy positivo el hecho de coincidir en lo que le había yo preguntado acerca de el aspecto instrumental o el aspecto de competencia per se. Ujú. Ahora fíjate, para esto que tú planteas de los usos de Michel de Certeau, también te podría sugerir que revises lo que ha escrito Enrique Ruiz Velasco sobre los modelos de uso de tecnología. Ya. Él ha escrito sobre ese tema justamente bajo esta misma lógica que tú planteas, de bueno, el tener la herramienta no hace que la gente que la use adecuadamente, Sí, o no necesariamente sabemos para qué la usan, ¿no? claro. Entonces creo que ese marco también te podría ser de utilidad. Perfecto, doctora, sí. Enrique Ruiz Para que Velasco, ¿ah? Sí. Enrique Ruiz Velasco, que es profesor también del ISUE, de la UNAM, y tiene varios libros sobre robótica, pero pues tú busca modelos de uso Enrique Ruiz Velasco y ahí te van a aparecer los artículos que él tiene sobre eso. Muy bien. Ok, pues esas eran mis... Deja ver qué más te puse de observación, ¿no? Diseño curricular ya. Igual, ¿sabes qué, Carmen? Vamos a mandar el acta, te la mando en la noche, y ya para que veas los rubros en los cuales se pueden hacer comentarios, y si tienes algún otro comentario ya lo incluyes en el acta. Ya para ir cerrando, porque me van a pedir Ok. la llave, y bueno, no sé si hubiera algo más así como Lo único rápidamente es, que comentar. no, nada O ya. más sobre el análisis de ganancia del aprendizaje de Shake. Todas las aplicaciones que he Ajá. visto de este instrumento son en el campo de la física o la ingeniería, que es donde él desarrolla el instrumento. Sí. Entonces nada más pues a lo mejor ver Uh-huh. o si ya lo tienes, pues qué padre, cómo se aplica esto a otro tipo de competencias u otros ámbitos de conocimiento, ¿no? Antes de asegurar que esa es la mejor herramienta. Ok. Y ya. Eso sería todo mi Okay. comentario. Pues qué padre trabajo estás haciendo, Javier. Creo que es muy importante investigar en estos medios que en general no se investigan, tampoco la educación básica. O sea, la verdad es que se escribe poco, escribimos mucho sobre educación superior, pero no en otros ámbitos. Así que, pues qué padre y qué bueno, te felicito por eso. Gracias, doctora. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte, doctora. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Y pues bueno, yo nada más unos comentarios rápidos, y que yo creo que aquí viene a complementar lo que Carmen decía. Y bueno, yo en la metodología todavía le veo problemas, ¿no? Justamente veo dos metodologías, ¿no? Que una es la investigación-acción y otra es la investigación cuasi experimental que está proponiendo Javier con esto del test, post-test y el cuestionario, que bueno, yo no lo revisé, y el cuestionario no lo revisé, que bueno que Carmen ya lo revisó y ve justamente hacia dónde está orientado el cuestionario. Pero yo creo que ahí hay que ver cuál va a ser la metodología. O sea, ahorita tú tienes dos, o sea, tienes investigación-acción y eso que tú dices del test, post-test y la cuestión esta del valor de ganancia, eso es otra metodología y eso es muy de este punto de vista de las ingenierías, ¿no? Como que está muy natural en ese ámbito, pero este es un ámbito más social, lo que tú estás trabajando desde la parte indígena, y si fuera investigación-acción, pues yo diría que eso no iría, pero entonces lo que yo le pido a Javier es justamente que profundice en la metodología de investigación-acción, de que lea, vea los instrumentos, o sea, propiamente dentro de esa metodología hay instrumentos y hay técnicas para ver cómo se va a dar el seguimiento, la retroalimentación, cómo se va a ir justamente evaluando el proceso y tomando nota de cómo se inicia
y de cuál es el avance en el proceso. La otra cosa que yo creo que Javier todavía no lo tiene claro y que tampoco no nos deja claro es estos profesores con los cuales vas a trabajar, Javier. Yo no sé si ya te dieron algún grupo en específico que te dijeron, no sé, los de quinto, los de séptimo, los de octavo, o sea, con quiénes irías a trabajar y también ya sabiendo con quiénes vas a trabajar específicamente, con qué grado, con qué semestre, poder saber, por ejemplo, quiénes son esos jóvenes y ver, por ejemplo, lo que decía Carmen, ¿no? Si ya están trabajando o si todavía no están trabajando, porque a veces estamos pensando en una cosa, pero con esto de la reforma cambiaron las cosas. Anteriormente yo te podía decir que estos chicos de esta licenciatura de educación preescolar y primaria en medio indígena ya trabajaban y venían a la UPN como a formarse cuando ya estaban trabajando en CONAFES y a lo mejor muchos de ellos sin una formación como normalista o de educación. Ahorita seguramente no están trabajando y más bien tienen que terminar primero la licenciatura y después ingresar al campo. No sé cuál sea la situación. Entonces también sería importante conocer a los sujetos y poder decir, a ver, ¿son estudiantes o ya son profesores en activo que ya están trabajando en escuelas indígenas o rurales o en qué tipo de escuelas? La otra cuestión es, por ejemplo, el diplomado, ¿qué características va a tener? Si va a ser virtual, si va a ser semipresencial o va a ser de qué tipo, ¿no? Porque yo creo que eso también nos ayuda mucho para establecer si es un diseño curricular o es un diseño instruccional, ¿no? Si es totalmente virtual, sería mejor que fuera un diseño instruccional. Y pues bueno, yo creo que eso nos va a ir aclarando en la medida en que tú estés estableciendo más contacto con el campo y tengas ya bien claro tus sujetos, qué características tienen, si trabajan, si no trabajan, si ya están incorporados en el medio, y si ya están incorporados en el medio es qué tecnología hay, con qué tecnología cuentan, tienen conexión a internet, no la tienen, o tienen aula de medios o no la tienen, o tienen computadora o no lo tienen en su escuela. Entonces eso ya nos haría más fácil como poder establecer justamente hacia dónde va el trabajo y poder establecer el diagnóstico inicial, que es el que necesitas. Y pues bueno, yo también veo algunas cosas, por ejemplo, que tu presentación tiene cosas que tu escrito no tiene. Y yo por ahí te pediría complementar tu escrito justamente con elementos que ahorita diste en tu presentación para que quede más fuerte el escrito. Y bueno, justamente la parte de las preguntas que te decía Carmen, la pregunta número 3 es la más difícil. Y yo diría que sería como el estándar más alto de competencia que podría tener un docente. A lo mejor el 1 es más básico, el 2 es medio, el 3 es alto, pero eso tendría que ver también con el modelo de competencias que tú vayas a elegir. Hablaste de varios modelos, pero bueno, ¿cuál de todos ellos vas a elegir y cuál de todos ellos te va a servir? Entonces yo creo que hay que establecer muy bien cuál va a ser la teoría de apoyo, cuál va a ser la metodología que vas a aplicar y quiénes son tus sujetos, ¿no? Para poder pensar qué características tienen estos sujetos y poder establecer justamente un diagnóstico inicial de quiénes son los sujetos, qué características tienen, qué habilidades tienen, qué competencias ya tienen desarrolladas y qué acceso a la tecnología tienen para poder clarificar más muchas cosas de las que ahorita estamos hablando, pero que no tenemos claro. Pues yo nada más eso comentaría, no sé, Javier, si ya tienes más datos de esto que te pregunto. Pues mire, como le comentaba yo, de las sesiones que tuve con respecto a la coordinadora del programa, pues vuelvo a decir que estoy tratando de conciliar otra vez, porque a final de cuentas ella me dijo que precisamente eran docentes que se incorporaban como alumnos de nuevo ingreso, que eran completamente, pues ahora sí que alumnos que se inscribían a la licenciatura y otros que agregaban precisamente de parte de los que habilitan el CONAFE precisamente o aquellas personas que nada más porque dominan la lengua los habilitan como docentes. Como profesores. Así es. Pero están los dos. O sea, en comentarios me dijo que podían encontrarse los dos, de los dos casos. Entonces, no, pues me enfoco ser incluyente o excluyente y nada más digo a los que son alumnos, ¿no? Pero lo que eso sí me dijo es que en su caso ellos, la modalidad del programa es de fines de semana casi, porque ciertamente sí se encuentran, no me dijo que todos, pero sí algunos ya laborando a través de la semana. Ok, habría que gestionar ya justamente ver cuántos semestres son, si son 8, te comenté agarrar, no sé, unos de sexto. No, de hecho yo... De quinto, sexto, para que los alcances.
De hecho, yo me dijo, ¿no? Y no se te vaya. sí, no, claro, la cuestión aquí es que precisamente algo que me enfatizó mucho la persona fue que esto sería extracurricular, ¿no? Y entonces, de acuerdo con Sí. la planeación de sus propias actividades, pues sería decir Ujú. del que tienen que asumir que, bueno, pues obviamente van a tener que desarrollar un trabajo extra. Ujú. Pero Ok, precisamente, pues el ok. apoyo, la colaboración, sería decir que, bueno, se va a desarrollar y, bueno, pues van a estar en consideración este grupo o estos grupos, no sé. Todavía me determinaría la persona, pero ya en concreto. Ok, ok. Eso es bueno para ya saber con quiénes vas a trabajar. Sí, por Pues supuesto. bueno, ya me están Yo no, pidiendo las llaves acá, sí, le digo, porque olvidé mis llaves. y en esa parte también me falta poder consultarle, doctora, porque precisamente no pude de otra manera así más sincrónica poder ultimar esos detalles para poder decir los agrego o no en el documento. De hecho, ya me lo habían Ujú. observado aquí unos compañeros que me revisaron y Sí. coincidentemente parece que saltó a relucir, pero tampoco sabía si yo mejor prefiero quitarle, perdón, incluirlo y que me digan que lo quite a que no ponerlo y decir que me lo ponga, ¿no? Porque al rato igual también no sé dónde hayan quedado, etcétera. Entonces, Sí, pero sí va a hacer falta esa precisión porque sí te lo van a observar también. claro, Y bueno, y también quiero que tengas en cuenta que el comité de informática son muy duros, tienen esta visión muy de ingenieros, pero de repente sí saltan cosas, ¿no? De repente sí alcanzan a ver otras cosas. Pues bueno, yo voy a tener que cerrar ya prácticamente la sesión de coloquio. Tengo que entregar llaves ahorita en 9 minutos. Te agradezco mucho, Carmen, fueron muy valiosos tus comentarios, creo que nos das mucha luz respecto a lo que tiene que hacer Javier. Y Javier, pues ya después platicamos en corto, ¿no? Esta parte de detalles de la aplicación y del campo. Y si quieres, tenemos otra reunión ya más en corto, quizá en esta semana si necesitas, no, sí, sí, pero ya de no, momento, No, sí, sí. pues le dejamos aquí. Carmen, te envío el correo, te envío el acta para ver si nos haces favor de llenarla y poder tenerla para enviársela al otro profesor. Y pues bueno, ya los comentarios ahí en el acta los que consideres. Y pues bueno, Javier, pues muy bien el trabajo de inicio, creo que le faltan precisiones, pero pues bueno, es parte de lo que se necesita mejorar, ¿no? Yo creo que es parte del trabajo mismo que hay que ir haciendo. ok. Bien. Pues bueno, les agradezco a ambos, Muchas Javier, gracias, Carmen, doctora Veleros, doctora Rocío. Está padre. Y sí, pues y qué bueno contar con Carmen. definitivamente. Muy bueno, Carmen, un acierto muy bueno Vale, invitarte. gracias Parece muy acertado tu trabajo y lo que nos sugieres. a los dos. Pues bueno, hasta luego, muchas gracias. Exacto, gracias.